Ok, Dios me los bendiga. ¿Cómo están? ¿Qué le parece si vamos al sermón del día de hoy? Seguimos hablando acerca de la enseñanza de Dios es perfecta. La enseñanza de Dios es perfecta. Este es nuestro cuarto sermón acerca de esto, de que la enseñanza del Señor o de Dios es perfecta. Esto lo basamos en el libro de Salmos, capítulo 19, versículos 7 al 8, ¿okay? Que dice: las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. Y hemos hablado acerca de esto. Dijimos que en nuestro primer sermón que las enseñanzas del Señor son perfectas. Hablamos también como punto número 2 que las enseñanzas del Señor reavivan el alma, nos da vida, nos hacen nacer de nuevo. También hablamos como punto número 3 que los decretos del Señor son ¿qué? Son confiables. También dijimos en punto número 4 que los decretos del Señor hacen sabios al sencillo, y hablamos de quién es el sencillo. Número 5, que es lo que queremos hablar el día de hoy, es acerca de que los mandamientos del Señor son rectos. Los mandamientos del Señor son rectos. Y para poder entender esto, quiero hablar un poco acerca de Génesis 1, versículos 1 al 5. Génesis 1 al 5. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque esto es el principio, esto es donde comienza toda la historia del ser humano, y quiero que lo entendamos perfectamente. Dice entonces Génesis 1 del 1 al 5. En el principio, o sea, en el principio de toda la creación, no había lo que nosotros conocemos como este planeta Tierra en la forma en que lo conocemos el día de hoy. Dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. De entrada tenemos que entender que Él es un Dios creador. Dios es el que crea algo de la nada, el que decreta y se hace. Número 2, dice: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. La tierra no tenía forma, estaba vacía y estaba oscura. Pero Dios entonces empieza a formar lo que nosotros conocemos ahora como nuestro planeta. Entonces Dios, dice el versículo 3, entonces Dios dijo, mire qué interesante, que Dios dijo. El poder de nuestro Señor como creador, Él habla, Él decreta, Él dice y se hacen las cosas. Entonces Dios dijo que haya luz. ¿Y qué sucedió? Y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Dios separó la luz y la oscuridad, el sol y la luna, día y la noche. Versículo 5, Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día. En un día el Señor separó todo esto, nos dio la luz, hizo el día, hizo la noche. Entonces dijo el Señor: que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Nuevamente el poder de nuestro Dios.
Él creó entonces, ¿qué? Crea el planeta, estaba oscuro, lo pone luz, le pone día y noche, luz y oscuridad. Y ahora entonces viene y también crea los animalitos, toda clase de animales, tanto domésticos como y pequeños que corran por el suelo, los animales salvajes. Y eso es lo que exactamente sucedió en el versículo 25. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías. ¿De qué? De la misma especie. Y Dios vio que esto era ¿qué? Esto era bueno. Entonces nos dice el 26. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Eso no quiere decir que Dios tiene un cuerpo como el de nosotros. Somos hechos a imagen de Él. Ciertos atributos de Dios, nosotros reflejamos esos atributos de Dios. Porque Dios no tiene un cuerpo físico. Dice: ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. ¿Ellos qué? Ellos reinarán. O sea, Dios crea el planeta Tierra, estaba a medio desordenado, Dios lo ordena todo y cría estos animales de toda clase. ¿Cuál era la intención de Dios? Que usted y yo pudiéramos reinar. Que usted y yo pudiéramos reinar sobre la creación que Él había hecho para que nosotros la disfrutáramos. Mire qué dice el versículo 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Me encanta. En Génesis 2, 1, 9, aquí encontramos entonces, dice: así quedó terminada la creación de los cielos y de la tierra, y de todo lo que hay en ellos. Cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación. ¿Y qué pasó? Y descansó de toda su labor. El Señor descansa. ¿Sabía usted que el Señor descansa? Muchas veces nosotros nos matamos, ¿verdad? Trabajando y queriendo lograr un montón de cosas. Es necesario descansar. Dios nos lo enseña. Pero aquí viene versículo 3. Dios bendijo el séptimo día y lo declaró santo, porque ese fue el día en que descansó de toda su obra de creación. Ahora bien, el versículo 4. Este es el relato de la creación de los cielos y la tierra, cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Y mire esto bien interesante. No crecían en ella plantas salvajes. No crecían en ellas plantas salvajes, ni grano, porque el Señor Dios aún no había enviado lluvia para regar la tierra, ni había personas que la cultivaran. ¡Wow! Quiero que vaya pensando desde ya. Estamos hablando de ¿qué? De que los mandamientos del Señor son rectos. Mire, Dios crea toda esta maravilla. De hecho, dice que Dios lo colocó al hombre y a la mujer. ¿En dónde? En el paraíso. Dios crea todo para que el hombre pueda estar tranquilamente, para que el hombre pueda gobernar o administrar todo lo que Él creó. Y como no había lluvia, mire lo que sucede. Versículo 6. No había gente que la cultivara tampoco. Nos dice el versículo 6. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. ¡Wow! Encima de que Dios crea todo, encima de que Dios prepara todo para el beneficio del hombre, para que el hombre pueda disfrutarlo, ni siquiera tenía que trabajar la tierra, ya brotaban las plantas.
Y por si fuera poco, Dios fue el primero que se inventó este sistema de riego, porque no había lluvia. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Versículo 7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿De dónde venimos? Del polvo de la tierra. Sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Mire, ese es nuestro origen. Somos polvo y al polvo vamos a regresar. Pero hay quienes creen que no son polvo, que son inmortales. Versículo 8. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. ¿Cuál es el problema entonces? Dios lo creó todo para nuestro beneficio, para nuestro disfrute. Pero siempre nosotros buscamos la forma, ¿verdad?, de cómo echar a perder las cosas. Versículo 9. El Señor hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y muchos dicen, pero ¿para qué puso ese árbol? Óigame, le está dando todo. No tiene ni que siquiera labrar la tierra. No tiene ni siquiera que andar en el Home Depot comprando pipas de PCB para poder hacer la irrigación. Dios le dio completamente todo. Y aún así, le falla a la palabra que Dios le había dicho. ¿Qué dice? En Génesis 3, del 1 al 7, aquí vemos la caída del hombre. Nos dice la palabra, la serpiente, también conocida como Satanás, a él lo conocemos como la serpiente antigua, era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Mire qué tremendo. Cierto día, y cierto día también viene para nosotros, donde empezamos a cuestionar, empezamos a poner en tela de juicio la palabra ordenada por Dios. Y es precisamente ahí donde nos metemos en problemas. La serpiente era muy astuta y vino y habló. ¿Por qué no vino a hablar con Adán? ¿Por qué con Eva? Dice, la pregunta que le hace a la mujer, por eso hay que tener cuidado con esas preguntas que nos quieren llevar a contradecir, a negar la veracidad de la palabra de nuestro Dios. ¿De veras les dijo Dios que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Ahora usted y yo ya conocemos la historia, ¿sí o no? Eso no era lo que Dios había dicho. Pero eso es lo que Satanás hace desde el principio de la creación y todavía sigue haciéndolo. Por eso el día de hoy nosotros tenemos la palabra de Dios, pero decimos, pero no la creemos, no la aceptamos como la palabra de Dios. Dios no solamente cuando leímos este salmo, si usted recuerda el Salmo 19, comienza hablándonos de que todo nos habla, toda creación nos habla de la existencia de la creación de Dios. Aquí viene entonces a poner en tela de juicio lo que Dios ha dicho en su palabra. Número 2, el error de Eva. Ponerse a hablar, me da risa, ponerse a hablar con la serpiente. Me da risa porque primero, ¿cuántos de ustedes hablan con los animales?
Yo hablo con mi perrito en casa, pero espero que no me conteste. Pero mire, hay mucha gente que de igual forma abre esa puerta y empieza a poner a prueba o a dudar de lo que está escrito en la palabra de Dios. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. ¿Eso era lo que Dios había dicho? No. Pero hay gente como le encanta, ¿verdad? Le hicieron una pregunta y ella da una gran historia. No es lo que se te está preguntando. Pero aquí es donde nos metemos en problemas. ¿Y cierto o no? Cuando también nosotros en una conversación estamos hablando y empezamos a decir cosas que no tienen nada que ver con la pregunta, nos metemos en problemas. Aquí se metió en problemas Eva. ¿Qué dice? Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. ¿Cierto o no? Eso es mentira, aunque tiene cierta verdad, pero no es completa la verdad. Por lo tanto, media verdad es mentira. Versículo 4 dice, no morirán, respondió la serpiente a la mujer. ¿Se da cuenta? Siempre Satanás o la serpiente antigua va a venir a querer contradecir, a negar lo que la palabra de Dios establece. El día de hoy nosotros decimos, no, pero eso no aplica para mí. No, eso aplica para todo ser humano. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es la palabra de Dios. No, pero le escribieron muchos hombres. Es la palabra de Dios. Lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar, eso es otro problema. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Mire qué tremendo. O sea, como que Dios es malo y les ha ocultado la verdad. Pregunta, ¿qué más quería Adán y Eva? No trabajaban la tierra, no sembraban nada, no regaban nada, más sin embargo la regaron. ¿Qué más quería? Estaban en un huerto hermosísimo, con árboles frutales, tenían comida. ¿Qué más querían? Y cierto o no, así estamos nosotros igual. Como que no es suficiente para nosotros la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Y eso de ser igual a Dios, cuidado, muchos también quieren ser igual a Dios, pero esa es la influencia satánica. Eso es lo que Satanás quiso hacer. Quiso ser igual a Dios. Dice versículo 6. La mujer quedó convencida. ¿Cómo quedó? Convencida. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Mire qué tremendo, porque cuidado, por aquí también entra todo. Satanás está usando el mismo truco viejo de siempre. Y el ser humano sigue cayendo siempre bajo ese viejo truco. ¿Cuál es? Ahí lo dice. Vio. Ten cuidado con lo que andas viendo. Vio que el árbol era hermoso. ¿Y qué dice? Y su fruto parecía delicioso. Se le salió la baba. Viendo, empezó a ¿qué? A desear. Y quiso la sabiduría que le daría. ¿Cuántos de nosotros no queremos y vamos por cualquier cosa por ser sabios? Y ya lo vimos el miércoles, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de la sabiduría de Dios. Hay una sabiduría que es netamente humana, pero la verdadera sabiduría es el ¿qué? Es el conocimiento de nuestro Dios, el llegar a conocer nosotros
a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y que dice, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Se da cuenta que no fue una cosa como que se levantó una mañana y agarró la fruta y se la comió. No. Empezó a dialogar. Empezó a escuchar lo negativo de Satanás, la contradicción, que ella llegara a razonar y darse cuenta, como que Dios nos está ocultando algo. Óigame, después de todo lo que Dios hizo por ellos. Pero así somos nosotros iguales. ¿Qué dice? Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Y podemos preguntar, pero es que este Adán ahí estaba con ella y no dijo nada. Cómo nos meten en problemas las mujeres, ¿verdad? Dice entonces, versículo 7. En ese momento se les abrieron los ojos. Entonces era cierto lo que la serpiente le dijo. No, escuche. Y de pronto, ¿sintieron qué? Sintieron vergüenza. ¿Y por qué sintieron vergüenza? Por su desnudez. Pero y que no andaban, siempre anduvieron desnudos. Porque ahora la vergüenza viene a causa del pecado, viene a consecuencia de la desobediencia, de dudar de Dios, de no querer aceptar los mandamientos de Dios en nuestras vidas. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Les entró el síndrome de tamalito salvadoreño. Se taparon con hojas de higuera. El problema sigue siendo el mismo. El problema es que no queremos nosotros aceptar los mandamientos de Dios tal y como están escritos. Y empezamos a dudar y empezamos a preguntarnos y a cuestionar a Dios al punto de que tanto que cuestionamos que terminamos ¿qué? Desobedeciendo la palabra de Dios. Mira lo que dice Proverbios 14:12. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Delante de cada persona hay un camino. La realidad es que hay dos caminos delante de todo hombre. O aceptas y obedeces y vives de acuerdo a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, o escoges este otro camino. ¿Cuál es? El que de acuerdo a ti parece recto, parece correcto, pero termina ¿qué? Termina en muerte. Wow. Dios no es un Dios mala gente. Dios no es malo, Dios no nos oculta nada. Por eso tenemos su palabra, la cual nos lleva a conocerle a Él mejor. Pero como yo quiero hacer lo que se me da la gana, entonces por eso no me acerco a la palabra de Dios. Por eso no me atrevo siquiera a leer la palabra, porque yo quiero hacer lo que se me dé la gana. Pero eso termina ¿qué? Termina en muerte. El libro de Jeremías 21:8 nos dice lo siguiente. Jeremías 21:8. Dile a todo el pueblo, esto dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Elijan entre la vida y la muerte. Le dije dos caminos. El camino que nos va a llevar a la vida y el camino que nos va a llevar a la muerte. Ya parezco zurdo, ¿verdad? No. La vida y la muerte. Dile a todo el pueblo, y es lo que tenemos que decirle nosotros a todo el pueblo, a toda persona con la cual nos topemos y tengamos la oportunidad de establecer una conversación, hacerles saber que hay solamente dos caminos.
el camino que nos lleva a la vida y el camino que nos lleva a la muerte. Pero estamos en la encrucijada y tenemos que decidir nosotros. Dile a todo el pueblo, esto dice el Señor, elijan. Porque muchos dicen, mira, pero ¿por qué Dios tuvo que poner el árbol de la vida en el jardín? ¿Por qué no lo hubiera puesto ahí y todos entonces seríamos robots? Seríamos gente que es manipulada por Dios, y Dios no quiere manipular a nadie. Dios quiere que nosotros voluntariamente elijamos obedecer su palabra, que escojamos nosotros la vida en lugar de la muerte. Me encanta. Salmo 119, 105 nos dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Me encanta. Tu palabra es ¿qué? Es una lámpara. ¿Qué hace una lámpara? Una lámpara alumbra, ilumina. Una lámpara que guía mis pies. O sea, la palabra de Dios me ayuda a mí a poder caminar en rectitud delante de Él. Es la palabra de Dios la que me dice a mí lo que Dios espera de mí. Ahora se da cuenta por qué Satanás a muchos los duerme cuando estudian la palabra de Dios. ¿Se acuerda aquella cancioncita? Duérmete, niño, duérmete ya. Mire, el coco le dicen allá en México al Satanás. Imagínense ahora Satanás cuando usted está tratando de leer la Biblia. Duérmete, niño, duérmete ya, porque te quiero mantener tonto sin la verdad. Pongámonos a pensar un momento. Pero no, ¿verdad? Queremos más la sabiduría del mundo. ¿Eso nos lleva a qué? A la muerte. Porque recordemos, todos y cada uno de nosotros un día vamos a morir y vamos a entregar cuenta a Dios. ¿Qué fue lo que elegimos? ¿Elegimos la vida o elegimos la muerte? Wow, espero que esté dándole duro a la puerta de su cerebro, a la puerta de su corazón, que el Espíritu Santo esté tocando. En el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 al 20, nos dice lo siguiente. ¿Qué nos dice? Déjeme tomar un poquito de agua. Nos dice la palabra de Dios. Ahora escucha. Pero se ha topado usted con gente que le dice, ahora escucha. Y es como que le esté diciendo otra cosa. Tápate los ojos. Cierra los oídos. Ahora escucha. En este día te doy a elegir entre la vida y la muerte. Wow. Entre la prosperidad y la calamidad. Seamos honestos. Nosotros diríamos, solo un tonto escoge la muerte. Y solo un tonto escoge la calamidad en lugar de la prosperidad. ¿Por qué entonces no nos acercamos a Dios? Porque la verdad es que mucha gente escoge ¿qué? Escoge la muerte en lugar de la vida. Escogen lo que Satanás les ofrece en lugar de lo que la palabra de Dios nos ofrece. Se van por el dinero, el afán a ganar más dinero, el tener una cuenta bancaria bien gordita en el banco, a poder venir y escuchar la palabra de Dios. Entre la prosperidad y la calamidad. De hecho, un verso en la Biblia nos dice, ¿y de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué te sirvió? Si me permite, sin ofender a nadie, unos mugrosos 80 años que vayamos a vivir aquí.
echarlos a perder por una eternidad. Es cosa de locos. Mas, sin embargo, muchos están haciendo a un lado la palabra del Señor. Versículo 16 nos dice: pues hoy te ordeno. ¿Escuchó eso? Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios. Ay, pero yo amo más a mis papás. Que ames al Señor tu Dios. Mira, muchas veces nosotros pensamos de esta forma, ¿verdad? Decimos, no, pero es que mi madre fue la que me trajo al mundo. No, fue Dios que usó a tu madre. Lo digo, ¿sabe? La Biblia nos enseña que el que ama más a padre y a madre no es digno de él. ¿No lo dice la palabra de Dios? Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, sus mandamientos, decretos y ordenanzas. ¿Cómo lo voy a cumplir? Andando en sus caminos, obedeciéndolos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá. ¡Wow! La obediencia a la palabra de Dios trae como consecuencia la bendición de Dios. Pero ahí andamos tras la bendición. Y eso únicamente lo vamos a encontrar ¿en qué? En la obediencia a la palabra de Dios. Vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar, ya que vas a poseer y que vas a poseer. Wow. Vamos a Deuteronomio 30, 17. Dice: sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, ¿dónde está el problema? Está en tu corazón. Ay, pero si es que si estuviéramos en las condiciones, ¿qué condiciones más perfectas puso Dios al hombre? En un jardín precioso. Mucha gente alucina con Hawái, con Cancún, y eso no se compara con el huerto del Edén. Mas, sin embargo, no fue o no fueron las condiciones perfectas, porque el hombre en su corazón estaba mal. ¿Qué dice? Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses. ¡Wow! Eva y Adán le creyeron la mentira a Satanás y dudaron del carácter perfecto y bueno de Dios. Hicieron dioses. No esa era la misma intención. Es que Dios sabe que vas a ser igual que vas a ser un Dios, conociendo el bien y el mal. Y vámonos. Imagínense qué clase de Dios. Buscaron hojas de tamal para cubrir su desnudez, su vergüenza, y rendir culto a otros dioses. Entonces, nos dice el versículo 18, te advierto desde ya que sin duda, ¿qué dice? Serás destruido. Mire, la palabra de Dios es clara. No nos oculta nada. Mucha gente dice, no, pero la palabra de Dios ahí habla de asesinatos y habla de esto. Y pues sí, es clara. Dios no está en el negocio de andarnos ocultando nada. Muchos dicen, es que no conoces los misterios. ¿Quién dice eso? La Biblia es clarísima. Por lo menos en cuanto a lo que necesitamos nosotros conocer. Sí, entiendo que hay pasajes medios difíciles tal vez de desenredarlos.
Pero en cuanto a la salvación, está clarísimo. Entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Mire cuánta gente conoce usted que ha muerto prematuramente. Wow. ¿Será que en su corazón siempre estuvieron dudando de la palabra de Dios? ¿Dudando del carácter bondadoso de Dios? ¿Se acuerda lo que dice Pedro? No es que Dios retarde sus promesas, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Servimos a un Dios bueno. El problema es que no lo conocemos. Y no lo conocemos porque no queremos acercarnos a su palabra. Porque no queremos obedecer su palabra. Versículo 19. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Que dice: ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Me encanta. Es como se acuerda cuando estábamos en la escuela, en los exámenes, ¿verdad? Dios dice: ok, hoy te voy a elegir entre la vida y la muerte, bendiciones o maldiciones. Y ahora pongo al cielo como testigo de la decisión que tú vayas a tomar. ¿Y qué dice después? Ay, a Dios le duele cuando nos está dando la respuesta, nos está revelando lo bueno de su carácter. Y todavía somos necios. Porque el corazón, por el pecado, está confundido. Ay, si eligieras la vida, para que tú, mire, no solamente de nosotros, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Dígame si Dios no es bueno, por favor. Es como decirle: la respuesta correcta es la 1, escoge la 1. Y yo, ¿la 2? Versículo 20. Podemos elegir esa opción. ¿Cuál opción? La que nos acaba de decir: ay, si escoges la vida. Podemos elegir, o puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Es que eso es lo que Dios espera de nosotros. Dios espera firmeza. Lo que digo, cuando digo sí es sí, y cuando digo no es no. Pero ¿cuántos de nosotros hoy digo sí, mañana digo no? Hoy digo sí, mañana digo no. Y nunca se deciden por nada. Puedes elegir esa opción al amar. Dios espera que lo amemos, no que le tengamos miedo. Sí, por eso no entiendo cuando nos decían, ¿verdad? Antes nos decían: Dios te puede castigar. Dios no está en la intención de castigar a nadie. Dios quiere bendecirnos, pero es nuestra desobediencia la que trae como consecuencia el castigo. Es el pecado. Puedes elegir esa opción al amar, al obedecer. Yo creo que ya le he contado esto, ¿verdad? Mi abuelita, que en paz descanse: Marito, saca la basura. Ahorita voy. Desobediencia, porque nunca lo hacía. Pero por lo menos delante de mi abuelita quedaba bien, porque no decía que no me oponía, no la desafiaba. Pero no, aquí dice que al obedecer. Y no solamente obedecer, al que ¿qué? Al comprometerte. Muchos el día de hoy no están comprometidos con Dios.
¿Por qué lo sé? Porque vienen el día de servicio, el domingo, a la iglesia y parecen bien comprometidos, pero ya el lunes ya andan con la amante. ¿Están obedeciendo a Dios? ¿Están comprometidos con Dios? No. O como otros, ¿verdad? Que dicen, es que en las cosas de los negocios, el que no hace tranza, no avanza. No estás comprometido con Dios. Comprometerte firmemente con el Señor, tu Dios. Esa que dice, esa es la clave para tu vida. ¡Wow! Esa es la clave para tu vida. Dígame si no está claro, o todavía le quiere que le siga explicando. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué nos está diciendo? Los padres de la fe. ¡Qué excelente! Si yo amo a Dios y lo obedezco, me comprometo con Él, Dios se compromete conmigo. ¿A qué? A darme muchos años de vida aquí en la tierra. Él ya lo juró. Vámonos rápidamente al punto número 6. No se preocupe que ya vamos terminando, ya vamos de bajada. Los mandamientos del Señor traen alegría al corazón. Le dije, ¿cuál era el problema? El problema es un problema de corazón. Y por eso es Dios quien tiene que venir y operar en nosotros. Cuando escuchamos el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo entonces nos convicta de pecado y en ese momento nos pone en ese quirófano, en esa mesa de operación y hace una operación de corazón abierto y nos quita ese corazón de piedra, necio, y nos pone un corazón tierno, sensible a la voz y a la palabra de Dios. Solamente Dios puede hacer eso. Todo lo demás es una experiencia religiosa. Una experiencia simplemente religiosa, un rito, pero no un verdadero arrepentimiento que te lleve a una transformación, porque eso solamente lo puede hacer el Espíritu de Dios en el corazón del hombre. Me encanta. Salmo 51, 8 al 14 nos dice lo siguiente. Salmo 51, el salmista, ¿qué le dice al Señor? Devuélveme la alegría. ¿Cuántos han estado tristes alguna vez? Mire, yo estuve triste al punto de colgar los tenis. Porque si de veras me enfoco únicamente en esta vida, este es un desorden. Aquí no hay esperanza. Esto no sirve para nada sin Dios. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora. ¿Que qué? Que me he quebrantado. ¿Qué dice el 9? No sigas mirando mis pecados. ¿Entiendes tú que es tu pecado el que te aparta, el que te aleja de Dios, el que te separa de Dios? No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa, porque la conciencia no nos deja tranquilos. Quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, ¿qué? Un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Crea en mí, oh Dios. Únicamente Dios puede hacerlo. No hay ningún programa de 5, 7, 15, 20, 100 pasos. No hay. Vas a seguir con ideología o filosofías humanas huecas, satánicas, pero no puedes cambiar tu corazón. Únicamente es la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios en la vida del ser humano. Crea en mí. Le pide que lo crea. ¿Por qué?
porque no existe. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu. Renueva porque que no les dijo Dios pues que el día que comieran del árbol iban a ¿qué? Iban a morir. Por lo tanto hay una renovación, un nacer de nuevo, que solamente Dios puede hacerlo. Un espíritu renueva un espíritu, ¿qué dice? Fiel. Un espíritu fiel, porque somos infieles al Señor. Versículo 11. ¿Qué dice? No me expulses de tu presencia. ¿De dónde saca que Dios lo expulsa de tu presencia? ¿Qué pasó con Adán? Dios creó todo excelente, muy bonito. Pone al hombre y a la mujer en el jardín del Edén, todo perfecto. Y cuando pecaron, ¿qué les hizo Dios? Mira así, su nalgadita para afuera. Los expulsó del jardín del Edén. Ay, Dios, qué malo. No. Dios es justo. Dios es recto. Nosotros somos los que, de nuevo, los transeros. Queremos hacerle tranzas a Dios. No se puede. No me expulses de tu presencia y no me quites, ¿qué? Tu Espíritu Santo. Es que sin el Espíritu Santo, mis hermanitos, no le pertenecemos a Dios. Dice el versículo 12: restaura en mí la alegría de tu salvación. Restaura en mí la alegría de tu salvación. ¿Y haz qué? Y haz que esté dispuesto a obedecerte. Porque el hombre sin Dios, el hombre sin un corazón regenerado, no está dispuesto a obedecer, a serle fiel a Dios 100%. Cómo me gustaría meter este video, pero no puedo. Solamente puedo exponerlo, y el Espíritu Santo es el que se encarga de hacer la obra en cada uno de aquel que estoy oyendo este mensaje. Yo no, si por mí fuera, créame, de alguna forma le partiría la cabecita ahí y meter una Biblia y enterrada y coserlo otra vez. Pero eso no trabaja. Es Dios quien tiene que venir y hacer ese cambio de corazón en nuestras vidas. Haz que esté dispuesto a obedecerte. Porque cuando estamos dispuestos, ¿sabe qué? Es entonces cuando vamos a elegir la vida. Pero me va a costar, pero no importa, yo sé que al final voy a ser victorioso. Versículo 13. Entonces, me encanta. Entonces, cuando Dios haya operado en mí esa cirugía, ese cambio de corazón, entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos. Que no es lo que hacemos los predicadores, que no es lo que hacemos al compartir la palabra de Dios. Estamos enseñando a los rebeldes que los caminos del Señor. Muchas veces la gente cree que tú, no, yo no nada. Yo ni siquiera me atrevo a inventar cosas que no estén en la Biblia, porque entonces ya me convierto en esa serpiente antigua. Entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos, y ellos, ¿qué dice? Se volverán a ti, pero no por lo que yo estoy compartiendo, sino cuando comparto la palabra de Dios. ¿Qué dice? Perdóname por derramar sangre. Óigame, ¿alguna vez alguno de ustedes ha matado a alguien? Está hablando de derramar sangre. No, pero con esa lengua tuya matas un montón de gente. Invitamos a las amistades, ¿verdad? A casita a tomarnos un cafecito, y de postre pues nos comemos al vecino. Empezamos a chismear y estamos matando el carácter de la otra persona. Perdóname por derramar sangre. Oh Dios, que salva. ¿Quién es el que salva? Dios. Yo pensé que yo me ganaba la salvación.
Dios que salva, entonces, ¿cómo dice? Con alegría cantaré de tu perdón. Mire, cuando estamos en el tiempo de alabanza, ¿verdad? Están unos ahí, oh, Hosanna al hijo de David. Oh, qué alegría, esa alegría es contagiosa. Algunos dicen, es que la alegría la traigo profunda en el cuerpo. ¡Sácala! No tiene que estar profunda. ¿Qué dice? Entonces con alegría cantaré de tu perdón. Me encanta. Y a Dios le encanta que nosotros le adoremos. ¿Por qué? Porque entendemos quién es Él. Sabemos lo que Él ha hecho por nosotros. Y estamos 100% convencidos de que sin Él estamos perdidos. Terminamos. Salmos 30, 10 al 12 nos dice: escúchame, Señor. Escúchame, Señor. ¿Y qué en qué? Y ten misericordia de mí. Yo vengo delante de ti, abro mi corazón, dame, bendíceme, ve. No es así la cosa. Escúchame. Pon atención a mis oraciones. Señor, ¿qué dice? Ten misericordia de mí. No nos dice, yo vengo, yo decreto, yo digo. Te fuiste por otro lado. Ten misericordia de mí. ¿Qué dice? Ayúdame, porque necesitamos la ayuda de Dios. Pero ¿cuántos, sí, somos como aquel necio, ¿verdad? Que le decía a una persona el apodo Piojo. Le decía, no me digas Piojo, que no me gusta que me digan Piojo. Está bueno, Piojo. Le dice, te voy a meter en ese barril de agua ahí, te voy a ahogar. No te enojes, Piojito. Lo agarró del cuello y lo metió ahí. Y lo tuvo ahí bajo el agua. A veces así somos de necios. Y ya cuando vio que ya casi se moría, lo sacó. Y como no podía ya ni hablar, tanto que había tragado agua ya, nomás agarró la manita y le hacía. Somos necios, así somos. Aunque estemos ya dando las últimas, no queremos doblegarnos a Dios. No queremos venir y pedirle ayuda a Dios. ¿Qué dice el versículo 11? Tú cambiaste mi duelo en alegría. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. ¡Qué tremendo! Esta es una canción, ¿sabía usted? ¿Quién sabe cuál es la canción? Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste. Escuche, tú cambiaste mi duelo. ¿Por qué duelo? Porque estaba muerto espiritualmente. Iba rumbo al infierno. Si no es por Él, si no es porque alguien un día me predicó la palabra de Dios y el Espíritu Santo entonces convictó mi vida, y entonces me rendí a Él. Y no vine declarando tonteras, no. Vine humillado delante de Él, reconociendo mi pecado, reconociendo mi necesidad y tirándome a los pies, pidiendo misericordia. Yo demando, yo digo, yo decreto. No. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. ¿Qué dice? Me quitaste la ropa de luto. Aunque yo todavía sigo vestiendo de negro. Pero es porque el hombre viejo ya está muerto. ¿Qué dice? Me quitaste la ropa de luto y me vestiste, ¿de qué? De alegría. Por eso, mire, un cristiano triste no va. Porque ¿qué es lo que entristece al cristiano? ¡Ay, me voy a morir! Dice la Escritura que ausente del cuerpo
presente con Dios. Entonces, ¿por qué voy a estar triste? Me voy a morir. Pero eso solo puede decir un creyente que sabe que está pasando de muerte a vida. Pero nosotros, como lo vemos al revés, ¿verdad? Estoy dejando mi vida, me voy a morir. No conoces a Dios. No entiendes la posición en donde Dios te ha puesto ahora. Versículo 12. Ya con este lo dejo que vaya a comer algo. Dice: ¿para qué es que Dios hizo todo esto? Me cambió el luto, la tristeza, la ropa vieja, ¿no? La ropa de luto, para que yo te cante alabanzas. Mire, hay gente que llega tarde a los cultos. Deberíamos ser los primeros para alabar a Dios. Muchos dicen: es que no tengo es que Dios no te ha pedido voz. Dios lo que te pide es que tu corazón esté agradecido con Él. Muchos quieren no importa cómo cantes. Y algunos dicen: pero es que el vecino se asusta. ¿Qué importa que se asuste el vecino? Si no le estás cantando a él, le estás cantando a tu Dios. Me encanta. Para que yo te cante alabanzas. ¿Y qué dice? Y no me quede callado. ¿Ha visto usted gente durante la alabanza, la adoración al Señor? Estos están muertos. Estos no saben. Y también está el otro lado, ¿va? Donde apártate, porque aquí estoy yo. No, también hay todo es en orden. Hay quienes se quieren colgar de la lámpara. Qué bueno que no tenemos lámpara. No, es un orden. Pero tenemos que estar alegres, cantarle al Señor. ¿Por qué no cantarle al Señor? ¿Qué dice? Para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre, ¿qué dice? Te daré gracias. ¿Entendió? Por siempre. Pero me quitaron el trabajo. Gracias, Señor. Me quitaron el trabajo. Yo sé que tú vas a proveer algo mejor. Pero se me descompuso mi auto. Dios proveerá. ¿Se da cuenta? Esto no se produce humanamente. Esto lo produce Dios cuando entendemos. ¿Qué dijo Job cuando le sucedió lo que le sucedió? Cuando Dios permitió que Satanás viniera y lo zarandeara un poquito. ¿Usted recuerda lo que Job dijo? Dios dio y Dios quitó. Y el corazón necio, ¿qué dice? Ya, maldice a Dios y muérete. Ay, ingenua. No. Si yo sé que aunque me quiten la vida, aunque pierda la vida, tengo ganada la vida eterna. No porque yo me la haya ganado. Cristo la ganó por mí. Y yo he decidido escoger la vida que Él me ofrece. He decidido comprometerme. Ay, pero ¿qué tal si el día de mañana me deja mi mujer? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Llorar? Tal vez llore. Pero de alegría. No. Lo que quiero que entiendan, pero se da cuenta, es que no importa lo que pase. No importa lo que pase. Yo quiero que se meta eso ahí. No importa lo que pase, al final del día me voy con Dios. ¿Y qué es mejor? ¿Tener todo lo que deseas aquí en la tierra y no entrar a la presencia de Dios? ¿O entrar a la presencia de Dios y tal vez no disfrutar de muchas cosas aquí en la tierra? Yo no sé tú, yo escojo a Dios. Yo me quedo con Dios.